Bienvenidos. Primera conferencia de este curso de la Cátedra UNESCO, además de lujo porque han venido de Puerto Rico, así que estas cosas no pasan todos los días, es más complicado de organizar. La conferencia la va a llevar a cabo a Agamenón Gus Pantel, para los amigos Gus o Gas, ¿no? Es antropólogo, arqueólogo y asesor en el manejo de patrimonio cultural internacional, consultor para proyectos arqueológicos de conservación en Puerto Rico, donde reside en Europa y el Pacífico como socio principal de Pantel del Cueto Asociados. Aquí tenemos también a Beatriz del Cueto, su compañera. Ha sido docente en la Universidad de Puerto Rico, en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Puerto Rico. Es profesor asociado en la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Sus cursos de arqueología en las escuelas de arquitectura están enfocados a la percepción y el uso de espacio por humanos a través de tiempo y culturas. Además, ofrece cursos de materiales arquitectónicos y su conservación. Bueno, vamos a ver un poco de todo en esta conferencia. Ha publicado muchísimo sobre arquitectura y periodos precolombinos, con énfasis en los primeros pobladores de las Antillas. Parece que haya estado allí, porque al final se sabe historias increíbles de los primeros pobladores de las Antillas. Parece que haya tenido ahí algo ha hecho para estar por allí. Y en las últimas 2 décadas ha sido pionero en la aplicación de los métodos de prospección remota, no destructiva, en el radar, en el subsuelo, en el área del Caribe. Entre sus proyectos figuran algunos realizados para la National Geographic Society, para History Flight, y ha sido autor de la publicación de UNESCO sobre la historia del Caribe. Aparte de todo esto, es un buen amigo desde hace ya muchos años y no es la primera vez que viene aquí, ya lo trajimos hace unos años, hace 9 años creo que estuvieron aquí y estamos encantados de tenerlos a los dos por aquí. Gracias y bienvenidos. Gracias por la invitación y gracias a la Politécnica de Valencia por la invitación de estar aquí hoy y compartir un poco algunas ideas y alguna información sobre el Caribe, ¿no? Comúnmente se piensa que la historia, las tradiciones arquitectónicas y de urbanismo del Caribe comenzaron solo 5 siglos atrás, con la llegada de la colonización europea. La herencia cultural de patrimonio de las islas del Caribe abarca una larga historia que cuenta con más de 6 milenios. Desafortunadamente, continúa el desprecio de los grupos precolombinos y su aportación al desarrollo de las islas, que en su mayoría se mide en términos económicos y no en calidad de vida. Es importante que se entienda que seres humanos, Homo sapiens, igual que nosotros, vivieron en estas islas por más de 5 milenios antes de la llegada europea y por ende es imposible pensar que no aprendieron sobre su entorno y cómo utilizarlo al máximo. Los grupos precolombinos no fueron hombres y mujeres que vivían de mano a boca, sino que fueron exitosos y productivos, como muestra el desarrollo de cacicazgos, sociedades donde un cacique ejerce excesiva influencia en asuntos políticos y administrativos. Estos no hubiesen podido ser posible sin planificación y productividad al nivel urbano. Sobresale la isla de Puerto Rico, donde, a la exclusión de todos los demás Antillas, existieron más de 200 plazas, lo cual indica el desarrollo de una planificación consciente. La realidad y sensibilidad de utilizar materiales orgánicos para sus construcciones, en vez de piedra u otro material más permanente, es evidencia física de conocimiento de sostenibilidad, ya que sus estructuras de ingeniería a gran escala se descomponían y regresaban a la naturaleza. A través de la arqueología se ha podido empezar a apreciar los logros de la arquitectura y planificación que existió durante estos periodos precolombinos. En nuestra sociedad presente, donde constantemente se dialoga sobre la sostenibilidad, reciclaje, eficiencia de energía y búsqueda de una arquitectura verdaderamente tropical, nos corresponde adquirir una memoria colectiva
que estudie aquello que podamos aprovechar de estas experiencias milenarias. Es ingenuo pensar que porque eran indios vivían una vida totalmente ajena a su realidad circundante y medio ambiente. Estas comunidades se afrentaban al mismo sol, las mismas lluvias, las mismas costas, la misma topografía y todo lo que constituye las islas del Caribe. Estos conceptos continuaron reinterpretándose hasta el siglo XIX y hasta el presente para acomodar herramientas más recientes, y esta charla presentará esta evolución edificatoria. El área del Caribe, pues estamos hablando del archipiélago de las Antillas Menores, las Antillas Mayores, Puerto Rico, Hispaniola y Cuba, que se encuentra entre Norteamérica, Suramérica y Mesoamérica, que en cierto modo podemos hablar del Mediterráneo del Nuevo Mundo. Pero cuando uno piensa sobre los grupos precolombinos, muchas veces, y mucho de los pensamientos de historiadores es que se marca una civilización por la presencia de arquitectura monumental. Por ende, por la lógica aristotélica, si hay una ausencia de arquitectura monumental, pues no son grupos civilizados o desarrollados. Y ejemplo de eso es, por ejemplo, el complejo de Cahokia en Norteamérica, cerca de Illinois, donde hay gran plazas, pirámides y otros edificios que estaban construidos en este complejo. El complejo de Teotihuacán en México, la gran ciudad Tenochtitlán, Teotihuacán, donde hay grandes plazas, grandes edificios, plazas y templos. Por supuesto, Machu Picchu, que todo el mundo piensa sobre esta gran civilización con una arquitectura monumental, y lugares de los mayas como Tikal, Chichén Itzá, Uxmal y lo demás. Sin embargo, los cronistas nos explican en los pocos lugares que vieron esas aldeas en el Caribe, que hubo cierto nivel de planificación, ciertas casas de residencias individuales, una casa principal del cacique, un área abierta, una plaza, rodeado con cierto grado de paisajismo, cerca de un fuente de agua o un área litoral, y su área agrícola aledaño. Cuando vemos, sin embargo, en la topografía de lo que es este paisaje, aquí está el río, las huellas que deja estas sociedades es muy tenue, ¿no? Apenas se percibe. Algunos ejemplos: en Puerto Rico, en el centro de la isla, entre la cordillera central, existe un complejo de plazas que se conoce como el Parque Ceremonial Indígena Caguana, donde al principio del siglo XX se descubre este complejo que está compuesto de un sinnúmero de plazas o áreas abiertas rodeado con grandes monolitos. Y aquí vemos el complejo. Y cuando lo vemos en tres dimensiones, pues normalmente las plazas están, o estas áreas nivelado, y muchas veces estamos hablando de áreas que tenía un nivel de ingeniería de milímetros o centímetros para nivelar, y en muchos casos se encuentra en una vega que se ocurre en el meandro de un río, donde ya se ve estas plazas ubicadas. Y aquí, por ejemplo, en el medio de la cordillera central, hay una gran plaza que se encuentra con una vereda que cruza la misma cima de las montañas, y una gran avenida que baja hacia el río, que se piensa que era un área donde se colectaba y se rodeaba grandes árboles para transportarlo a través de los ríos. Y este es el yacimiento que está en la maqueta, que como vemos, pues estos lugares ya se están perdiendo con el crecimiento de urbanizaciones y construcciones modernas. De nuevo, las plazas son sencillamente
unas huellas muy tenues aquí en el perfil. Pero si empezamos a analizar un poco estas plazas, tenemos aquí el ejemplo de Cuyón, donde hay una plaza, áreas circundantes, y vemos una plaza central, dos áreas en azul que representan las áreas de posiblemente viviendas, un área de existencia del caney, que será la casa principal del jefe político, en este caso el cacique, y áreas de intercambio. Y estas áreas de intercambio son importantes porque se piensa que las plazas no eran sencillamente plazas ceremoniales, sino que eran áreas públicas, y el historiador Jalisco Vadillo, por ejemplo, propone que estas son fronteras entre varios grupos, donde ya es un área común, donde puede ya hacer el intercambio entre un grupo y el otro. Y si miramos, por ejemplo, el patrón que se establezca con la ley de las Indias en el Caribe, vemos que hay la plaza principal, estructuras alrededor de viviendas, el que es una casa principal, que en este caso será la iglesia y el ayuntamiento, y un plaza secundario. Así, si comparamos entre el planificación de la plaza y la aldea precolombino con el europeo, pues hay cierto nivel de semejanza, a pesar que no es uno condicionado al otro, pero es curioso que hay semejanza entre uno y el otro. Pero vamos a hablar también sobre lo que es las estructuras en sí. Muchas veces se piensa que las construcciones en las selvas tropicales o en el área del Caribe marginal, pues básicamente es una choza, ¿no? Un sencillo cobertizo que da cierta protección con sus hamacas y más nada, ¿no? Sin embargo, cuando empezamos a ver la construcción en sí, vemos que hay cierto nivel de sofisticación en términos de los amarres, en el uso de las pencas y las hojas de las palmas, y la varias formas de organizar ese techumbre, ¿no? Inclusive en forma donde se junta el uso de la hoja de palma y las lianas o otro material vegetal. Y aquí lo vemos en ejemplos reales, ¿no? Donde ya ves el uso de bejuco y lianas con poste, columna y el uso de la hoja de palma. Y aquí vemos otro ejemplo donde no solamente vemos el uso de material natural, sino que hay cierta geometría y sofisticación en términos estructural también. Los únicos dos ejemplos que tenemos para las construcciones en el Caribe para Puerto Rico de los cronistas son estas dos ilustraciones, donde señala lo que se identifica como un bohío y el otro que es un caney, o la casa del cacique, y esta es la casa de los grupos más comunes, ¿no? Hay cierta cosa en la ilustración, a pesar de que la ilustración no puede ser necesariamente a escala real, pero hay dos elementos que son importantes. Uno es la palma que vemos detrás del caney, y sabemos que la palma puede alcanzar 15, 20, hasta 30 metros de altura. Por ende, si relacionamos esta palma con la estructura, pues obviamente nos da algún indicio de una altura mucho más allá que sencillamente una choza. El otro indicador es la puerta y estas dos ventanas, ¿no? La fenestración, que nos da algún indicio de un segundo piso. Y si estamos hablando de un segundo piso más el techo, pues ya estamos hablando de una estructura que va mucho más allá de una estructura muy sencillo y bajito y pequeño, ¿no? Así que empezamos a pensar un poco sobre arquitectura que es monumental sin ser construido en piedra o otro material mucho más perdurero, ¿no? Y aquí vemos el ejemplo de la palma y vemos su relación con la casa. Sin embargo, la interpretación que vemos en los lugares
que el gobierno ha desarrollado donde hay estas plazas. Estas son reconstrucciones de lo que es el bohío, lo que es la casa del caney, el de cacique, y vemos que en términos de proporciones pues están bien, pero en términos de escala están muy fuera de la realidad de lo que nos representa la cronista. Así que sigue siéndose una mala interpretación de lo que verdaderamente fue la gerencia y el conocimiento colectivo de estos grupos. Y cuando vemos lo que hay ejemplos etnográficos en las selvas tropicales, Amazonas, en el Orinoco y otras áreas, vemos que las estructuras son estructuras grandes, pero que entre el bosque tropical se pierdan, ¿no? Aquí hay una estructura grande con un plaza central abierto, pero entre su entorno es, en cierto modo, podemos decir, a escala insignificativo, ¿no? Aquí vemos gráficamente esa misma aldea. Aquí vemos el método de construcción de ese cobertizo. Y aquí vemos de cerca ese mismo elemento. Y si fija, estos son seres humanos, todas estas cosas chiquitas. Así que puede empezar a ver lo que estamos hablando de escala, lo que aparece de lejos como algo insignificativo al nivel de escala humana, estamos hablando de algo que es verdaderamente monumental. Otro ejemplo que podemos ver, aquí se ve dos individuos al lado de una estructura hecha de hoja de palma, ¿no? Y vemos entonces representaciones de esa estructura. Estos son del área de Paraná, en Venezuela, donde no solamente vemos la escala, sino la geometría estructural y la sofisticación que representa esa estructura. Otro ejemplo que podemos ver de Dos Aguas, de grupo comunal, donde vemos la construcción y terminado, donde ya básicamente lo que necesita para el área tropical es protección de lo que es sol y lluvia. Distinto a lo que es la tradición que llega con el europeo, que llega de un área templada, donde necesitas paredes, y por paredes necesitas ventanas, necesitas puertas para protección del frío. En un clima o un entorno donde jamás hace frío, pues no te hace falta paredes. Aunque vemos algunos ejemplos donde ya hay estructuras comunales que están encerrados. Y la única representación que llega o asemeja a una escala más real es esta reconstrucción que se ha hecho en Cuba de una aldea indígena, un parque arqueológico en el parte este de Cuba, donde ya vemos una estructura a una escala mucho más mayor. Uno de los pocos evidencias que tenemos de lo que es la planificación y la ubicación de una aldea fue un yacimiento que excavamos recientemente en el sur de Puerto Rico, en el área que se llama Santa Isabel. Era un proyecto de carreteras que se iba a hacer un desvío alrededor de la ciudad y cortaba a través de terrenos agrícolas, y sucedió que ese iba a cortar un área que era un yacimiento precolombino ya conocido por varias décadas. Sin embargo, como era un área agrícola, pues el arrado se ha desplazado casi toda la evidencia física, y cuando hicimos pruebas arqueológicas, pues vimos que había cierto patrón de donde había el material o la evidencia física arqueológica entre esas áreas, pero no había una formación real de algo que pudiéramos hablar de planificación, ¿no? Pero nos interesó mucho no solamente las áreas que estaban llenas de artefactos, sino las áreas huecas o las áreas ausencia de evidencia física, entre comillas, ¿no? En la misma forma que este mismo salón no está completamente lleno, aquí hay espacios abiertos, ¿no? Espacios vacíos.
Pues una aldea, obviamente, y una comunidad, una ciudad está compuesto de áreas construidas y áreas no construidas, ¿no? Así que el vacío es tan importante como el que está construido. Normalmente en la arqueología, pues lo que se busca es los artefactos, el depósito, ¿no? Arqueológicos, donde en el Caribe se encuentran lo que se llaman los concheros. Se llama conchero porque está lleno de mariscos que se había comido la alimentación básico y se queda ahí, entonces se convierta en un basurero, pero entre ese basurero está inclusive artefactos, cerámica, artefactos de piedra, joyería, etc. Y se excava eso y se hace el análisis, ¿no? Sin embargo, nosotros encontramos que esta fue la oportunidad porque esta carretera iba a tener 2,5 kilómetros de largo por 45 metros de ancho y en un parte hasta 65 metros de ancho. Y decidimos y convencimos a las autoridades que era más importante que recolectar artefactos es ver si podíamos ver algunos patrones a una escala macro en vez de seguir mirando el yacimiento al nivel micro, ¿no? Así que hicimos un acuerdo con los constructores, con la autoridad de carreteras, de modificar el equipo pesado para entonces hacer, en vez de construcción de la carretera por efecto constructivo, por efectos arqueológicos. Así que modificamos el equipo y lo utilizamos para raspar arqueológicamente grandes cantidades de tierra, 2,5 kilómetros por 45 a 65 metros de ancho. Y de limpiar eso entonces después pasamos y manualmente raspamos la superficie para buscar algunas evidencias o huellas de actividad humana. Lo limpiamos y se marcó todo el elemento que se veía que no era natural con una banderín. Y lo que descubrimos fueron estas huellas de zoco, lo que es básicamente la descomposición de un árbol, de un poste, que se descompone la madera y que se deja una mancha, el color distinto de la tierra alrededor. Por ende sabemos que este es un poste, ¿no? Tiene una forma redondo, geométrico, no es natural. Y empezamos a buscar y encontrar varios de estos elementos. Lo dibujamos, lo excavamos, lo hicimos en planta y en perfil y vimos que efectivamente esto era la huella de un poste, ¿no? De una columna, de una estructura. Pero también queríamos ver qué había entre las áreas donde había esta evidencia de huella de estructura y las áreas donde no había ninguna evidencia. Así que segregamos 4 áreas de como 100 metros de largo por 40 metros de ancho y usamos georradar que penetra el subsuelo y vimos entonces la existencia de varios elementos en el subsuelo. La gráfica aquí abajo se ve que esto es 100 metros por 40 metros de ancho. Así que cada uno de estos puede representar una huella de algo que tiene 2 o 3 metros de tamaño. Y aquí lo vemos en 3 dimensiones, ¿no? La misma información. Así que empezamos a raspar, seguimos exponiendo y seguimos marcando con banderines evidencia de estos zocos. Y a veces encontramos inclusive evidencia de doble poste, ¿no? Uno al lado del otro. Algunos quemados y eventualmente encontramos una gran cantidad de postes. Sin embargo, encontramos un área que estaba completamente vacío, sin ninguna evidencia de poste, pero con un cambio de color del subsuelo, que se puede ver que está más oscuro, y obviamente una forma geométrica que no es natural, no es un elemento que la naturaleza lo creó. Y aquí lo vemos más pronunciado, ¿no? Entonces pueden ver que hay muchos banderines completamente alrededor y sin embargo aquí adentro no hay ninguno.
Así que teníamos un área que estaba completamente limpio de estructuras, rodeado con una gran cantidad de evidencia física de estructuras. Limpiamos las paredes, exponimos la estratigrafía, bajamos ese área en el centro y durante la excavación de este área empezamos a descubrir esqueletos. Encontramos 123 esqueletos en este área sin estructuras. Y aquí vemos algunos de los ejemplos de los esqueletos, algunos singulares, algunos múltiples. Y por primera vez en un yacimiento indígena encontramos un caballo. El caballo, como sabe, el caballo no es europeo, no existía en el Nuevo Mundo. Y creemos que fue un entierro hecho por los indios porque en la nuca del caballo hay una pequeña ofrenda que es una esfera, una piedra completamente circular que en la tradición precolombina pues muchas veces se hacía ofrenda junto con los caballos. Dudo que los españoles habían hecho un entierro de un caballo y habían puesto una ofrenda, ¿no? Así que seguimos exponiendo y cortando los perfiles y la estratigrafía. En esta foto se puede apreciar aquí lo que era la capa vegetal, la capa agrícola y el subsuelo, que era más claro, que era lo que nos permitió ver estos elementos estructurales en el interfaz entre la capa agrícola y la capa del subsuelo. Entonces podemos ver aquí un sinnúmero de zocos, estos puntos negros, y volvemos de nuevo a nuestro concepto inicial de lo que era la estructura precolombina, ¿no? El indio viviendo en la selva, ¿no? Una choza. Sin embargo, nosotros sabemos de la cronista que los grupos precolombinos del Caribe ahuecaban sus troncos para hacer canoas. Y hay un cuento de una batalla entre los españoles y los grupos indígenas donde hablan de canoas con 65 guerrilleros. Por tan chiquito que podían ser los indios, 65 individuos en un tronco ahuecado, obviamente estamos hablando de un recio pedazo de madera, ¿no? Y nosotros inclusive en el yacimiento en Santa Isabel encontramos evidencia de estos elementos grandes. Este es el zoco, la huella de un poste que tenía más de 3 metros de profundidad enterrado en la tierra y más de 1 metro en diámetro. Y para darte una mejor idea de escala, aquí puede ver el zoco comparado a un individuo, ¿no? Por ende, si empezamos a mirar a los bosques tropicales, vemos que ellos tenían a su disposición grandes cantidades de madera, no solamente a una escala grande, sino madera tropical duro, que era tan duro como la piedra en términos de crear una estructura. Entonces, si tú tienes ese material a su disposición, ¿por qué tú vas a construir en piedra si tienes material primario a un nivel, a una escala monumental? Así que si empezamos a reevaluar de nuevo lo que eran las estructuras indígenas, podemos empezar a mirarlo con un lente un poco más arquitectónicamente o de ingeniería a una escala mayor, ¿no? Entonces, cuando cogimos la sección donde había la mayor evidencia en el yacimiento de Santa Isabel de zoco, que teníamos más de 880, pues si lo ponemos así en 2 dimensiones es un poco difícil de entender, ¿no? Así que nosotros hicimos un ejercicio donde cogimos los postes que iban de 10 centímetros de diámetro hasta más de 1 metro
hicimos una extrusión de lo de más de 1 metro, más oscuro, lo de menos de 1 metro, más verde, ¿no? Hasta el más chiquito. Y entonces empezamos a ver este área en 3 dimensiones y ver si había algunos patrones, ¿no? Los amarillos son entierro, los rojos son fogones. Entonces vemos que hay cierta área donde hay concentraciones y hay otra área que están completamente sin alguna estructura. Y mientras vamos girando, pues vemos que hay ciertos patrones que empiezan a aparecer, y obviamente el más notable es que cuando llegamos al área de la plaza, no hay ninguna estructura y sin embargo hay una mayor concentración de elementos estructurales mayores de 1 metro de tamaño. Así que cogimos este ejemplo. Volvimos entonces a mirar a lo que era la estructura precolombino, tanto el circular como rectangular, y eliminamos todo excepto la evidencia de poste que era mayor de 1 metro en diámetro, ¿no? O columna mayor de 1 metro. Y vimos que había una concentración curioso aquí al norte de esta plaza donde estaban los 123 entierros. Y cuando cogimos la ilustración de la cronista del Caney, lo sobreimponemos las columnas sobre eso, pues sucede que concuerda casi perfecto con la casa rectangular del cacique. Y estamos hablando de una estructura que tenía 30 metros por 15 metros, que obviamente es una estructura sustancial, ¿no? En la misma forma, también tratamos de ver si había alguna posibilidad de una estructura comunal ocurriendo aquí, ¿no? Como los ejemplos que hemos visto etnográficamente. Empezamos a mirar a la estructura, a las columnas grandes, y vimos que habían ciertos conjuntos, ¿no?, que daban la vuelta alrededor de esta plaza. Y nosotros sabíamos que esta excavación que nosotros habíamos era artificial porque concordaba con la carretera, no era una investigación que estaba dirigida por una pregunta arqueológica. Por ende, sabíamos que el yacimiento extendía más hacia el oeste. Y pensábamos que se había cortado quizás por lo menos a la mitad. Así que cogimos este ejemplo de una estructura redondo, cogimos lo que teníamos físicamente, hicimos el reflejo de esa misma estructura y terminamos con un área circular de más de 100 metros en diámetro y, curiosamente, caiga exactamente la plaza con los entierros en el mismo centro, ¿no? Por ende, podemos empezar a investigar o pensar o proponer que quizás estamos hablando de estructura comunal a grande escala, inclusive con una casa de un cacique o un jefe en un parte de esa estructura. Con la llegada de europeos, pues ya el material primario empieza a ser importante porque obviamente es difícil importar material y la palma empieza a convertirse en un material primario muy importante, ¿no? Para la construcción tanto de tablones y la penca, para la construcción no solamente de los paneles, ¿no?, las paredes de la estructura, sino también por el cobertizo. Y obviamente hay mucha documentación del principio del siglo XX de estas casas, estas estructuras, utilizando las pencas, ¿no? Y es curioso que ya cambia entonces la estructura de una estructura circular más al patrón europeo, ¿no? Paredes cuadradas, ventanas, puertas, encerándose un poco más la estructura. Sin embargo, la liana, el bejuco se sigue utilizando, como tenemos muchas representaciones y ejemplos en los casos de este famoso pintura
de Oyer del siglo XIX, de un velorio, donde vemos los detalles en la pintura del amarre de las vigas y el techo con lianas y bejuco. Y vemos ejemplos y documentación amplio del principio del siglo de estas construcciones, y vemos aquí que ya está empezando inclusive de empañetar la estructura. No es solamente paredes de madera o abiertos, sino ya hay paredes sólidas construyéndose, tanto en Puerto Rico como en Hispaniola como en Cuba. El uso de la tabla de palma, su forma de construcción, la palma no solamente es un material accesible, sino es resistente al termita y el otro insecto que come la madera normal. El bejuco, la liana, se convierte en un elemento estructural primario. ¿Por qué? Porque cuando llega el europeo, ¿qué traiga consigo? Traiga clavos para construir. Pero ¿qué pasa con el clavo en lo trópico? El clavo entre menos de un año empieza a oxidarse y deteriorarse y se va. La liana, sin embargo, no solamente es permanente, sino es flexible. El viento no lo afecta, la lluvia no lo afecta, ¿no? Así que vemos, esta tradición sigue y vemos las construcciones, aún hoy en día se sigue haciendo en el área del Caribe, ¿no? Y sabemos que la madera se convierte en algo muy importante inclusive encontramos en los archivos la documentación donde los españoles en el Nuevo Mundo empiezan a hacer inventario no solamente de tipo de madera, sino su uso, su característica y lo demás. Y se convierte en un material no solamente primario, sino muy codiciado, ¿no? Entonces volvemos de nuevo a ver esta forma de construir, de crear techos, y vemos que hay esta tradición que sigue hoy en día, no solamente en elementos, digamos, tradicionales, sino mezclado con construcciones y materiales modernos como el hormigón y el metal, sin embargo un techo de palma. También vemos en los áreas que son áreas turísticas, los resorts en la República Dominicana, estructuras asemejando a la estructura indígena. Y la forma no es una forma que es solamente romántico o aludido a precolombino, sino es muy práctico. Este es un restaurante que tiene cabida por casi 200 personas. Pero si miramos la estructura es muy interesante. ¿Por qué? Porque su física le permite que el aire entra y sale, y normalmente sabemos que estas estructuras se ubican cerca de una fuente de agua, un río o un litoral, donde el aire entra, el aire ya está básicamente aire acondicionado, porque es los elementos de lo que es un aire acondicionado, que es agua y viento, se refresca y el calor sale afuera. Así que es muy eficiente, no requiere electricidad, no quiere mantenimiento y obviamente es algo que tiene sostenibilidad, ¿no? Así que hoy en día, hasta el siglo XX, el siglo XXI, se reconoce el uso y esta tradición. Y en el caso de la República Dominicana, pues hay mucha estructura que siguen utilizando estos materiales orgánicos en una forma tradicional y en cierto modo innovador. Hay dos arquitectos que son ejemplares en esto, Oscar Imbert y Antonio II Imbert, que han hecho inclusive su residencia utilizando no solamente materiales orgánicos tradicional, sino también la forma constructiva autóctona, ¿no? Aquí vemos una gran casa en la República Dominicana, su residencia, la entrada, que es todo material natural, las rampas para acceso a los otros pisos, que vemos que son columnas y toda la madera es madera natural y de muchas formas no modificado. Los pasillos
abierto completamente, la estructura es completamente abierto porque el entorno es parte de la arquitectura, no es algo que está añadido a la arquitectura, sino que hay un interfaz completo, ¿no? Los pisos están en muchos casos hechos de pedazos de madera con argamasa entre sí, e inclusive tiene todos sus elementos modernos eléctricos. Sin embargo, el amarre es un amarre de liana y bejuco tradicional. Y vemos que la casa es completamente abierto, con su área de estar, su área en el primer piso con las hamacas, con áreas abiertas aquí, con arena, para que ya tiene el sentido que está un poco en la playa, ¿no? E inclusive en la República Dominicana se ha hecho el uso de los techos precolombinos en todo su sentido, hasta nivel comercial y industrial, ¿no? Y este es el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Ahí se ve durante su construcción, podemos ver la columna de hormigón, y sin embargo el techo es un techo hecho de penca de palma y de madera. Aquí vemos el aeropuerto con sus aviones. Y vemos que estamos hablando de nuevo de una escala monumental grande, que es posible, y aquí la mezcolanza entre material moderno y material tradicional. Y por último, quiero enseñar esta aldea en los llanos americanos, de una aldea indígena con sus tipís, que en verdad no es una aldea indígena, sino el Aeropuerto Internacional de Denver, Colorado, donde el arquitecto ha cogido los elementos indígenas y lo ha interpretado con estructura de tensil para crear esa ilusión de una aldea indígena. Así que espero que en cierto modo cambia un poco la percepción de lo que es la arquitectura precolombina, la arquitectura tropical, y que obviamente hay ensayos que nos pueden dar esos grupos indígenas que no solamente son académicamente curiosos, sino que nos puede servir hoy en día en una época que estamos buscando sostenibilidad, reciclaje, la utilización de los recursos en una forma mucho más útil. Gracias. Perdón el largo del parte arqueológico, pero como arqueólogo, pues. Bueno, la verdad es que me ha encantado, y eso que nos conocemos y conocemos lo que hacéis, pero está muy bien, muy bien. Ocasión para preguntar, si alguien tiene dudas, se le han quedado algunas cosas por preguntar. Yo tengo una pregunta. A ver, no he dicho la presentación porque tampoco quería alargarme, tampoco estaba en el guión. Gus es un experto internacional localizando soldados norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial, desaparecidos, un avión que se estrelló en el atolón de no sé dónde, en Normandía, gente que ha desaparecido, y utiliza la arqueología como para encontrar gente hace 70 años, ¿no? Es decir, que me gustaría saber cuál es la diferencia metodológica, física, instrumental entre estudiar un poblado indígena o localizar al soldado Ryan en medio del océano. O sea, ¿hay alguna diferencia? ¿Es la misma forma de trabajar? Bueno, no hay diferencia en la metodología. La metodología es igual, porque la arqueología es, para mí, un yacimiento arqueológico es un archivo, es un libro que yo abro y lo leo. Y me da a mí la ventaja que yo puedo leer, diferente a un sociólogo, por ejemplo, que puede estudiar una sociedad hoy en día,
Yo puedo estudiar cualquier sociedad en cualquier momento en tiempo y espacio. Por ende, la técnica que utilizamos en arqueología es una forma investigativa de ver la evidencia física y interpretarlo en términos de lo que nos dice sobre el acontecimiento histórico de seres humanos, ¿no? Muchas veces la gente piensa que la historia es suficiente, ¿no? Pero el ejemplo que yo siempre doy es que hoy en día aquí en España asumo que pueden comprar 3 o 4 periódicos de lo que ocurrió ayer en el mundo y a lo mejor tiene 2 o 3 y hasta 4 interpretaciones de lo que ocurrió, ¿no? Así que el mero hecho que está escrito no necesariamente es verídico. La arqueología sí es verídico, porque uno no deja las huellas de la evidencia con un propósito de un lector en el futuro. Inclusive cuando uno toma notas, aunque son tus propias notas, tú siempre estás pensando en el futuro. ¿Por qué tú lo estás tomando? Porque tú lo vas a leer en algún momento en el futuro, aunque no lo leas. Así que cada vez que tú ves algo escrito, siempre hay un pensamiento sobre el futuro. En arqueología, la evidencia física nunca está pensando sobre el futuro. Tú estás dejando las evidencias. Así que lo que yo hago en términos de un yacimiento que tiene 11.000 años, que es el 11.000 años antes de Cristo, que es el más viejo que yo he excavado, a uno que tiene 60 años, que es el más reciente que yo he excavado, la metodología es igual, solamente la meta es un poco diferente, ¿no? En el caso de los soldados, lo que estamos tratando de hacer es recuperar el individuo, buscar el individuo, recuperarlo. No estamos tratando de reconstruir cómo murió. En el caso arqueológico, nosotros estamos tratando de reconstruir la historia, pero las herramientas que usamos son igual. Tengo otra pregunta para Beatriz. A ver, yo creo que son un ejemplo paradigmático, una cosa a nivel internacional destacado, ¿no? Y al final es curioso porque es muy difícil que un estudio integre arquitectura, arqueología de una manera tan conjuntada. Bueno, yo creo que habéis entendido que están casados y se llevan bien, es decir, pero trabajan bien juntos, es decir, es muy fructífero esta especie de cruce interdisciplinar, ¿no? Entonces, quería preguntarte a ti si esto ha surgido de manera natural, si conocéis otros casos parecidos, trabajo conjuntamente en temas de patrimonio, ¿cómo trabajáis internamente? Gracias. Yo creo que sí, definitivamente, por los dos tener profesiones distintas, vemos las cosas de una manera distinta. En muchos casos hemos trabajado en equipos interdisciplinarios, donde hemos incluido historiadores, hemos incluido planificadores urbanos, hemos incluido otras personas, porque un mismo tema visto desde distintas profesiones siempre tiene algo distinto. Definitivamente, desde el punto de vista de mi interés particular, que es estructural y es tecnología de construcción, pues yo he puesto mi granito de arena para poder llegar a eso, ¿no? O sea, cada vez que él dice, encontré esto y esto, yo digo, pero ¿cómo estaba construido? ¿Verdad? O sea, necesito saber cómo estaba construido para poder entender cómo pueden haber sobrevivido estas comunidades, ¿no? O sea, que me ha maravillado poder encontrar en la evidencia física esos diámetros de esos árboles y esas estructuras que hemos podido después corroborar que pudieron haber sido de esa manera. Pero el yacimiento que él excavó, el de Santa Isabel, nos dio muchísima información que jamás creíamos que íbamos a encontrar en Puerto Rico o en el Caribe. O sea que la evidencia física, como dice él, tiene mucho que ver para corroborar lo que nosotros encontramos en lo de los cronistas, en las descripciones que se quedan a medias, ¿verdad? Que encontramos un solo dibujo de todo lo que puede haber ocurrido en Puerto Rico y verdaderamente yo creo que estamos nada más que tocando el tope de lo que puede haber sido el desarrollo, pero a la misma vez, como es material vegetativo, es material que se ha desintegrado. Entonces, si no tenemos la oportunidad, como tuvieron ellos, de excavar grandes áreas con el propósito de una carretera, que en verdad esa oportunidad se nos da una vez en cada 1000 años,
pues no podemos ver el panorama completo. La carretera Sí, se hizo. construyó, sí. La carretera se hizo y los demás terrenos nunca se lograron excavar, que nosotros Sí, lo que queríamos era continuar de ahí. El yacimiento Para queda todavía al otro conformar, lado. ¿no? Para poder corroborar la estructura. Y pues queríamos publicarlo también, carretera no nos los permitió. No, porque no no hay les fo- conviene. no hay fondo. No les no hay conviene fondo. porque lo destruyeron. En el proceso se destruyó. Pero como yo siempre digo, Beatriz como arquitecta trabaja de tierra para arriba y yo como arqueólogo trabajo de tierra para abajo. Sí. Así Pero que las dos complementamos. cosas se conjugan bien. Sí. Tenemos muchas discusiones agitadas, definitivamente, pero de las cosas que ocurren, pero sí, aprendemos mucho de las profesiones de cada cual. Sí. Hola, yo tengo una pregunta sobre el uso que hacen ahora de las estructuras con madera y palma en aeropuertos, ¿no? Que fue el ejemplo que nos enseñaron. ¿Esa es alguna política de Estado o depende más bien del arquitecto que diseña el espacio? Esa es una. Y la otra, ¿cómo va por ahí el cumplimiento de la normativa en cuanto a incendios o cualquier problema, ¿no? Que puede tener una estructura flamable como es la madera y la palma? ¿Tú quieres contestar eso? Lo de los códigos y lo de la protección contra el fuego. Por ejemplo, en Puerto Rico, ninguna estructura que esté construida de madera te la aseguran. Punto. Aunque sea la cosa más maravillosa del mundo. En la República Dominicana, como decimos allá, son otros 20 pesos. En la República Dominicana los arquitectos no necesitan tener licencia para ejercer. Es mucho más liberal la manera que tú puedes usar los materiales y es mucho más liberal la manera que tú puedes usar la arquitectura. O sea que yo creo que ellos tienen esa ventaja sobre nosotros. Nosotros tenemos arquitectos puertorriqueños que han insistido en usar la madera y que han hecho maravillas con madera, pero entonces no te la aseguran. Entonces, pues, ¿qué cliente va a querer que tú le construyas algo en madera si no te lo van a asegurar? ¿No? O sea que definitivamente eso es un desaliciente, yo diría, o de alguna manera para que no construyas en madera. Entonces, a la misma vez, los bosques se han perdido y hay muy poca, en Puerto Rico en particular, hay muy poco interés en usar la madera local. Como la madera más económica viene de Estados Unidos, precortada, que es la que es filete para el comején y para la polilla, las termitas, pues nos llega madera mala. Entonces, en vez de usar nuestros bosques y la madera que usaron nuestros antepasados, que es madera dura, permanente y que podemos hacer hasta herramientas de la madera, yo creo que pues estamos perdiendo mucha oportunidad. Para contestar la pregunta que me hizo Vice ahorita, en cuanto a herramientas, yo creo que tú le puedes contestar, en cuanto a herramientas para cortar la madera desde la época precolombina, ¿qué tú puedes decirle? De las herramientas de piedra. Sí. La introducción del metal lo que hace es que acelera el proceso de por ejemplo, cortar y formar un árbol a algo constructivo, ¿no? Pero las herramientas de piedra son efectivas. Nosotros hoy en día con nuestros smartphones, que si algo no ocurre en un nanosegundo, pues es inservible. Nosotros tuvimos ahora en San Sebastián, fuimos a un astillero donde me tuvo curioso que durante el proceso de la visita que nos hicieron, hablaron de la podada de árboles en el área del País Vasco para crear elementos que ellos necesitaban los astilleros y que dejaron un árbol por 40 años hasta que estaba listo para cortarlo e incorporarlo en la estructura. Yo creo que todas las sociedades hoy en día han perdido ese concepto de tiempo, de inversión, de tener un poco de, ¿sabes? Cójalo suave que eventualmente va a ocurrir. Si no ocurre de un año al otro, pues no sirve, ¿no?
no hay una inversión por parte de las sociedades hoy en día a largo plazo de tener los recursos renovables que hace falta. Y yo creo que eso es un ensayo que podemos aprender de los grupos indígenas, es que el tiempo el concepto de tiempo es distinto, ¿no? Bueno, por el clima y no solamente eso, pero por ejemplo en la sociedad hoy en día uno trabaja como loco para tener 2 semanas de vacaciones, ¿no? Pues los grupos indígenas no tenían, ¿sabes? Aún hoy en día los grupos indígenas en las selvas tropicales no entienden lo que es el concepto de una vacación. Eso no existe, ¿no? No hay una división entre lo que es labor y lo que es ocio. Todo está entremezclado, ¿no? Nosotros hemos creado sociedades donde hemos segregado tanto nuestra realidad que hemos compartilizado entre lo que es trabajo, lo que es ocio, lo que es tiempo y lo demás. Si va a hablar de sostenibilidad, reciclaje y lo demás, hay que cambiar tu pensamiento de tiempo. No pueden seguir en un pensamiento de una sociedad desechable y el tiempo desechable. El tiempo tiene que ver que hay una continuidad, ¿no? En la misma forma que yo hablo de la pérdida de memoria colectivo. Yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio y por la primera vez aprendí de las leyes de Mendel, ¿no? De genética, y que el profesor dice que eso lo había descubierto hace 400 años, pero estaba en un archivo en un monasterio y nadie lo descubrió hasta 400 años después. Son muchas cosas en la memoria colectiva que se pierda y que como sociedad no se reutiliza, se menosprecia el pasado. Entonces, la arqueología para mí no es un ejercicio académico si no tiene valor hoy en día. ¿Sabes? Los indios es interesante y me gusta y lo demás, pero ¿qué me enseña que mejora mi calidad de vida hoy en día y la calidad de vida de gente alrededor de mí? Ese verdaderamente es el valor de hacer las investigaciones académicas, ¿no? Las herramientas. Las herramientas de piedra son tan efectivas como de metal, pero es más lento. O sea, tú puedes cortar un árbol con hacha de piedra, pero no lo va a cortar en un día, a lo mejor lo va a cortar en 3 días, pero ¿y? O sea, 3 días, ¿y qué? O sea, bueno, pues muchas gracias otra vez por la charla. A quien no lo sepa, que creo que lo sabéis, a las 3:30 darán otra charla, digamos, en el ámbito del máster, aquí en esta sala, ¿no? Puede ser. Muy bien, pues nada, gracias. Gracias a ustedes, gracias.